Gloria a Dios. San Juan capítulo 5, hermanos. Vamos a leer el versículo número 24. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, me lo indica con un amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 5, verso número 24, de la siguiente manera dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Oremos al Señor. Dios amantísimo y buen Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros. A la hora de hablar tu palabra, Señor, habla a nuestra vida, a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, en esta hora, Señor Dios poderoso. Gracias por el tiempo de alabanza y de adoración que nos lleva ante la presencia tuya, Señor. Te podemos adorar, te podemos alabar con nuestros cánticos, nuestras alabanzas, Señor, para engrandecer y glorificar tu santo y poderoso nombre. Señor, meditamos en esta palabra tuya que es de edificación y bendición a nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, usa nuestra vida, Señor, para poder hablar el consejo tuyo a tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, amados hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Este texto que acabamos de leer y que tomamos como base es un texto muy parecido, pudiera decir yo, al pasaje de San Juan 3:16. Todos nos sabemos San Juan 3:16 de memoria, ¿verdad? Y los que somos de cuna evangélica, pues a lo mejor hasta no lo sabemos desde niño. Amén. Este texto de Juan 3:16 resume en cortas palabras el evangelio completo. Es un texto muy hermoso que habla del amor de Dios y de la salvación, ¿verdad? Pero también este pasaje de San Juan capítulo 5 también, hermanos, en cierta forma encierra en una forma íntegra el contenido del evangelio. Dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Cuando nosotros leemos este pasaje y estas expresiones del Señor Jesús que dice de cierto, es, hermanos, pues sin lugar a duda para enfatizar algo muy importante que Él nos quiere decir. Amén. Por eso es reiterativo, digámoslo de esta manera. Es como decirnos: pónganme mucha atención a lo que les voy a decir. Escuchen con mucho cuidado lo que les voy a hablar. Yo quisiera que viéramos este texto de San Juan capítulo 5 verso 24. Si usted quiere tener su Biblia abierta, viéramos este pasaje en una forma parafraseada, yéndonos parte por parte, sin ocupar en sí mucho tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, pero sí pues, nos ayudaría este sistema parafrasearlo en una forma práctica para poder entenderlo, ¿verdad? Empieza el texto bíblico
diciendo, de cierto, os digo que el que oye mi palabra, y ahí yo subrayé esa expresión, el que oye mi palabra. Está hablando el Señor Jesús acerca de la acción de oír, hermanos, la palabra de Dios. Que entendamos nosotros el nivel de importancia que es para el cristiano venir a la iglesia y oír la palabra de Dios. Amén. El Señor lo enfatiza mucho para la vida de nosotros los cristianos, porque toda experiencia espiritual empieza precisamente oyendo, hermanos, la palabra de Dios. Toda experiencia espiritual comienza al estar atentos a la proclamación de la palabra de Dios. Así es como recibimos el Evangelio, cuando oímos y atendemos a la predicación de la palabra. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:3 leemos en la Biblia que dice: bienaventurado el que lee, refiriéndose pues al ministro, ¿verdad? Y dice, pero también a los que oyen las palabras de esta profecía, refiriéndose a la iglesia. Amén. Entonces es muy interesante, hermanos, que nosotros entendamos que como iglesia debemos de estar atentos, debemos de escuchar, debemos de recibir la palabra hablada, predicada, enseñada, que se habla a la congregación. Es de suma importancia, hermanos. ¿Puedes decir amén a estos? Los que oyen la palabra de la profecía dice, y guardan las cosas que en ella están escritas. Amén. Entonces, hermanos, entendemos que es importante oír atentamente la predicación de la palabra de Dios. Amén. Es importante que nosotros atendamos a la predicación de la palabra. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos acerca de esto que les estoy comentando. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas predicaron en la ciudad de Filipos, dice la Biblia que una mujer de nombre Lidia, vendedora de púrpura, que era de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios. Dice el texto, estaba oyendo la palabra que estaban predicando Pablo y Silas. Y como ella estaba atenta, escuchando a lo que los siervos de Dios estaban hablando, dice que lo que ocurrió fue que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Amén. El que oye mis palabras, pero está hablando de atender, de escuchar, de poner atención. ¿Cuántas de las veces estamos en algún lugar y se está hablando, o estamos en la misma iglesia y se está predicando la palabra, pero nosotros estamos pensando, oye, ¿y en el negocio que voy a hacer mañana lunes? O estamos pensando, las hermanas damas, no me acuerdo si apagué la estufa. Estamos pensando en otras cosas, hermanos, y realmente no estamos atendiendo a lo que el Señor está hablando en su santa palabra. Amén. ¿Cuántas de las veces estamos en un diálogo y nuestra mente está volando y nuestro interlocutor o la persona que está hablando con nosotros se da cuenta que estamos perdidos y le dice, hey, ¿me estás oyendo? Ah, sí, perdón, ¿qué decías? Estamos perdidos, ¿verdad? El Señor nos está diciendo que es importante, nos está diciendo en su palabra, que es importante venir a la iglesia, pero venir a escuchar, a atender la palabra del Señor. El apóstol San Pablo nos dice en su carta a los romanos un texto muy conocido. Dice que la fe viene por el oír.
¿Pero el oír qué? El oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Amén. Esto quiere decir que cuando uno escucha la palabra de Dios, hermanos, es entonces que Dios empieza a hacer la obra, amén, en nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos la palabra, nuestra fe se acrecienta. Cuando escuchamos la palabra, nuestra confianza en Dios crece. Cuando escuchamos la palabra, hermanos, el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestra vida y entonces empezamos a ser fortalecidos, empezamos a ser ministrados, empezamos a ser, si creemos la palabra y estamos enfermos, empezamos a ser sanados. Si creemos la palabra y estamos, hermanos, en una situación de inseguridad, empezamos a tener la convicción de que no estamos solos y de que Dios está con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Podemos resumirlo en una frase: oír la palabra es abrirle el alma a Dios. Abrirle el alma al Señor. Habla mi vida, Señor. Habla mi espíritu. Espíritu Santo. Ministra mi vida. Pero miren lo que dice el Señor. El que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió. Amén. Aquí nos da un segundo paso. Porque esto es lo siguiente: después de oír la palabra de Dios, es necesario creer en Dios. No hacerlo con incredulidad, ¿verdad? No hacerlo estando cuestionando. No, hermano, sería un error muy grande venir a la iglesia a cuestionar y mucho peor a criticar la palabra santa y bendita de Dios que se predica. Aleluya. En la carta a los Hebreos, leemos allá en el capítulo 11, verso 6, dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, nosotros tenemos que venir a la iglesia a escuchar la palabra, pero escuchar la palabra con fe, creyendo, en la expectativa de recibir qué es lo que Dios tiene para decirnos hoy, este día. La palabra del domingo pasado fue para el domingo pasado, para el jueves pasado. Hoy Dios tiene una palabra nueva, fresca, para tu espíritu, para tu alma, para tu vida. Aleluya, gloria a Dios. ¿Puede decir gloria a Dios, hermanos? El cielo y la tierra pasarán, pero dice el Señor, mi palabra no pasará. Gloria a Dios. Dios tiene algo especial para nosotros hoy. Dios quiere bendecir tu vida con la palabra hoy, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Yo le puedo decir en esta mañana que creer es mucho más importante que todas nuestras buenas obras. Wow, ¿de qué está hablando, pastor? Escúchelo bien. Podemos hacer muchas obras, podemos trabajar mucho en la iglesia, que es muy bueno, y también el Señor las toma en cuenta, pero el creer es más importante, hermanos, para nuestra vida que todo lo demás que podamos hacer. Creer, no dudar, tener la convicción de fe. Amén. Porque cuando uno cree en el Señor, esto significa que uno está depositando su fe en Dios. Estamos creyendo plenamente que el Señor no nos va a defraudar. ¿Verdad que sí? Y esto es importante, hermanos, y más importante que todas las obras que nosotros podamos hacer. Cuando Dios le habló a su siervo Abraham, le dio una serie de promesas, ¿verdad? Y Abraham las creyó a todo lo que Dios le dijo. Amén.
Por eso Abraham fue contado o considerado como el padre de la fe, como el amigo de Dios, porque él le creía a Dios todo lo que Dios le decía. ¿Cuántos le creen a Dios en esta mañana? Esta mañana el Señor te dice que Él está contigo. Esta mañana te dice el Señor que Él es tu sanador. Esta mañana el Señor te dice que Él es tu guardador, tu protector, tu provisión. Él es tu ayuda, aleluya. Nosotros tenemos que creerle a Dios con toda nuestra fe. Denle un aplauso al Señor. Él es digno de toda honra y toda alabanza. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Qué hermosa es la palabra del Señor. Además de creer, es fácil también hacer obras. Pero si uno decide hacer obras para salvarse, nunca haremos las suficientes, siempre nos vamos a quedar cortos. No vamos a poder ser salvos por obras, hermanos. Sin embargo, con tan solamente creer, que es una experiencia instantánea, amén, porque uno cree con todo el corazón y con eso es suficiente para alcanzar la salvación en Dios. Esta mañana, si tú estás aquí y todavía no has creído, yo te invito a abrir tu corazón a Dios. Dios te está hablando y Dios te está invitando a que tú confíes, a que tú creas en Él. O si ya le conoces, ya has sido salvo, pero hay algo que te está haciendo dudar, hay algo que te está incomodando y afectando tu fe y tu confianza en el Señor. Dios te dice en esta mañana, no dudes, confía, cree que yo estoy contigo, dice el Señor. Aleluya. Lo único que necesitamos es creer plenamente en el Señor. Bendito el nombre del Señor. Cree, hermano, no dudes, hermana. Pon tu confianza en el Señor, que Dios no te abandona. Él es tu amigo fiel. Cuando todos se van, Él no se va. Aleluya. Y se queda contigo para ayudarte en todo momento. Hay que creer, hermanos, en el Señor. El que oye mi palabra y dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Gloria a Dios. Tiene vida eterna. Me gusta mucho porque dice tiene en tiempo presente. No dice tendrá vida eterna. Porque no está hablando de la vida eterna como una esperanza solamente, sino como una realidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? No está hablando como una posibilidad, sino como un hecho. Amén. Porque no tenemos que esperar la muerte, hermanos, o la venida de Cristo para poder alcanzar la salvación, sino que nosotros la empezamos a disfrutar y a gozar de ella en el mismo momento que creemos al Señor y su palabra. ¿Puede decir gloria a Dios? Tú puedes obtener el perdón de tus pecados en este mismo instante si crees que Jesús murió por ti y resucitó por ti para salvarte del infierno. Solamente es creer, hermanos, lo que necesitamos. Bendito el nombre del Señor. Si tú crees en esta mañana y todavía no le has recibido en tu corazón, hoy tu nombre será escrito en el libro de la vida con tan solamente creer en el Señor. Gloria a Dios. Tiene vida eterna. Esta vida eterna, de la cual habla el pasaje, es un contraste muy grande entre los momentos de placeres que el mundo ofrece a nuestra vida, hermanos,
de los cuales la mayoría de las veces todos nuestros remordimientos de conciencia vienen. ¿Cuántos pecados, sobre todo si no conocíamos al Señor, cuántos pecados, faltas, errores cometimos? Y por esos pecados y esas faltas vienen los remordimientos de conciencia a nuestra vida. ¿Verdad que sí? Pero hoy el Señor nos dice que con el solo hecho de creer, nosotros podemos gozar de la vida eterna en el Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Diga gloria a Dios, hermanos. Alabe al Señor, hermano. Hay libertad en la casa de Dios para que usted pueda adorar y glorificar el nombre del Señor. Y el pasaje continúa diciendo extraordinarias y maravillosas verdades, porque dice que aquel que cree, aquel que confía en el Señor y en su palabra, dice, tiene vida eterna, pero también dice, no vendrá a condenación. Y esto es algo maravilloso. Amén. Porque la Biblia, la palabra de Dios, afirma que hay una condenación eterna. Hemos escuchado de esto, ¿verdad que sí? Pero también afirma de una forma enfática que Dios no quiere que ninguno sea condenado. El plan de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios, no es nuestra condenación, hermanos. Dios anhela que nosotros seamos librados de esa condenación. Por eso el apóstol San Pedro, en su segunda epístola, el capítulo 3, verso 9, él expresa unas palabras muy hermosas que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hay gente que dice, pues ¿cuántos años tienen de que el Cristo ya viene y que el Señor ya viene y no viene? Desde que mi abuelo era cristiano predican de la venida de Cristo y no ha venido. Eso no va a suceder. Pero aquí el apóstol Pedro aborda ese tema y habla acerca de eso y dice, no es que el Señor haya retardado su promesa, ¿verdad? La razón es porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No te habla eso del amor de Dios? El Señor es paciente para contigo. A veces somos duros de cabeza, a veces somos duros de corazón, a veces somos algo obstinados en nuestra manera de ser, pero en su amor y en su misericordia, el Señor está esperando para que tú accedas y tú te arrepientas y seas librado de la condenación eterna. Bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor no ha venido. Aleluya. Esperando que nosotros accedamos a su salvación que Él nos ofrece. Hay un pasaje de la palabra del Señor en Ezequiel 33:11. Dice el pasaje, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Se hace la pregunta. O sea, diciendo el Señor, ¿qué necesidad tienes? Aleluya. Vuélvete a mí. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 55, versos 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios hablándonos una y otra vez, reiterando acerca de su misericordia para que nosotros no lleguemos a la condenación eterna.
humillarnos delante del Señor, escuchar la palabra, recibir la palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Gloria a Dios. Pero iglesia, hermanos, ¿qué significan las palabras no vendrá a condenación? Esto significa que la persona salva se ha escapado de la condenación, así como Noé se escapó del diluvio, así como Lot se escapó de la destrucción de Sodoma, así como el pueblo de Israel se escapó de la muerte de los primogénitos allá en Egipto. Amén. Dios quiere que nosotros nos salvemos y nos escapemos de esa condenación que el mundo entero va a sufrir. Dios quiere que tú escapes de esa condenación. Lo único que necesitas hacer es escuchar la palabra, creerla y recibirla en tu corazón. Qué simple, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de gracia y es un Dios de amor. Ahora, la frase no vendrá a condenación incluso sugiere que las personas salvas ni siquiera tendrán que presentarse al juicio delante de Dios. Porque es cierto que la Biblia habla del juicio de los creyentes, pero ese juicio de los creyentes es para recibir el galardón, la recompensa, mientras que el juicio de los que no han creído, ese juicio será para condenación. Así lo dice la palabra, porque es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así dice la palabra. No se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo el Señor. Así de simple. Pero Dios quiere que tú seas librado. Dios quiere que tú no sufras esa condenación. Por eso el Señor esta mañana te ha traído aquí para que escuches esta palabra, que escuches este mensaje. Las personas que están viéndolo por el internet también pueden ser libres de la condenación si abren su corazón al Señor. Diga gloria a Dios, hermanos. Dice el pasaje: mas ha pasado, la parte final, de muerte a vida. Amén. Porque la conversión del cristiano es una transición, es un cambio, es un traslado de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación, del diablo a Dios, del pecado a la santidad, del vicio a la virtud, del mundo al reino de Dios, del castigo al galardón en Cristo. Denle un aplauso al Señor. Él es digno de toda honra y toda gloria. Bendito el nombre del Señor. Es lo que Dios quiere para nosotros. Pasarnos de la muerte a la vida. Esa transición, el apóstol San Pablo la presenta con una fuerza muy particular, muy peculiar, muy especial, cuando él escribe a los tesalonicenses, allá en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice el texto: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Aleluya. Dios quiere hacer un cambio radical en tu vida. Dios quiere que dejes tu manera antigua de vivir. Dios quiere que dejes el vicio, el pecado, todo lo que a Dios no le agrada. Y Él quiere hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Quiere darte una nueva razón para vivir, hermano, hermana. Bendito el nombre del Señor. Las palabras tiene vida eterna. Hermanos, en el Señor solamente es como podemos alcanzar la vida eterna. Así es que, hermano, hermana, concluyo.
Si en este día, en esta hora, tú estás aquí y estás oyendo estas palabras, este mensaje, esta prédica, y crees que es Dios el que te está hablando a través de este humilde servidor, tú vas a tener vida eterna. No vas a pasar a condenación, sino que Dios, en una forma espiritual, te va a sacar de la muerte a la vida. A la vida. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría disfrutar de eso? De la vida eterna. ¿Verdad que sí? La vida eterna en Cristo, hermanos, en el Señor. Gloria a Dios. Yo creo que es el propósito de Dios para nosotros. Y yo creo que es el propósito nuestro en el Señor. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque queremos alcanzar la vida eterna. Porque queremos llegar un día a estar con Cristo, con Dios, con el Señor, en el cielo, por toda la eternidad. No estamos perdiendo el tiempo ni jugando a ser cristianos ni a la iglesita. Estamos aquí por la firme convicción de que amamos a Dios y queremos un día estar con Cristo por toda la eternidad. Quiero que se ponga de pie. Le invito a ponerse de pie y haga conmigo una oración. Ahí donde está, cierre sus ojos. Dios puso en mi corazón hablar acerca de este tema en esta hora. Y yo sé que Dios no se equivoca. Esta palabra era para ti, hermano. Esta palabra era para ti, hermana. Para ti, joven, señorita. Esta palabra es para mí. Cierre sus ojos. Dios amantísimo y buen Padre, en esta hora, Espíritu Santo, hemos hablado tu palabra que nos enseña la manera, la forma en cómo nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Te pedimos, Dios, que esta palabra toque las fibras más sensibles en el corazón, el alma y la vida de aquel que necesita hacer un cambio en su vida. Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que redargullas el corazón de tus hijos y que sintamos la necesidad imperante de buscarte, Señor, con sinceridad y humillarnos delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Antes de invitar a la iglesia, yo quiero hacer una invitación especial. Si hay alguna persona que diga, yo quiero ponerme a cuentas con Dios, en esta hora, en esta mañana, yo quiero tener la seguridad de la vida eterna en mí, que si el Señor me llama o en este momento, en unos días más, mis días terminan sobre esta tierra, yo quiero tener la seguridad de que voy a pasar la eternidad con Cristo. Así es que yo te invito, hermana, yo te invito, hermano, en esta hora, hago esta invitación especial para ti. Abre tu corazón a Dios. No te dé pena, no te dé vergüenza. Es la decisión más importante y extraordinaria que tú puedas hacer en tu vida. Abrir tu corazón a Dios. ¿Habrá alguna persona? Yo le invito, solamente levante su mano y permítame a mí orar por usted, para invitar a Cristo a su corazón. Iglesia, oremos al Señor. Cierre sus ojos. Ayúdeme a orar, interceder. Levante su mano, hermano. Si hay alguien que necesita abrir su corazón a Dios, ponerse a cuentas con el Señor, hermano, yo quiero en esta hora invitar a Dios a mi vida. Te adoramos, Señor. Hago la invitación una vez más.
Levanta tu mano en esta hora. En el nombre de Jesús. Dios bendiga a esta señorita. ¿Hay alguien más que quiera ponerse a cuentas con el Señor? Este es un momento hermoso. Este es un momento maravilloso. No importa la edad que tengamos, siempre es una buena oportunidad para reivindicar el camino, poner prioridades en nuestra vida. ¿Habrá alguien más? Levante su mano, solamente yo oro por usted. Póngase a cuentas con el Señor, póngase a cuentas con Dios. Aleluya. El Señor quiere entrar a tu corazón y darte una dimensión nueva y revolucionar tu vida en una forma especial en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Última invitación que hago. Solamente levante su mano para orar por usted en esta hora en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Si usted, ayúdeme a orar, iglesia, cierre sus ojos, porque usted con los ojos cerrados intercede conmigo. Y su intercesión es importante porque ayuda en la decisión de los demás que están claudicando y dudando si acceden o no acceden a la invitación de Dios. Voy a invitar a esta joven que tiene su mano levantada que pase para acá. Hay lágrimas en tus ojos. Gloria a Dios. Es lo más importante, hermanos, lo más sabio que nosotros podamos hacer. Gloria a Dios. Pues yo necesito una dama aquí para que ore por ella. En esta hora, en el nombre del Señor. Pase, hermana María, hermana Zulma. Ayúdenme a orar por esta jovencita en esta hora, que ha sido dócil al llamado, a la invitación de Dios. Cuando Dios habla y Dios ministra en nuestra vida, no necesitamos muchas de las veces aspavientos ni ruido. Solamente con el toque del Señor es suficiente. Ella ha pasado acá al frente con lágrimas en sus ojos. Déjeme hacer una oración. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos, Señor, a esta señorita. Gracias, Señor, porque tú has tocado su corazón. Ella te conoce, ella te ha servido, pero por alguna razón, alguna causa, probablemente ella ha descuidado un poco su vida espiritual. Pero lo importante es que hoy, este día, ella ha tomado la decisión de restablecer su relación con Cristo, de restablecer su relación con Dios. Y eso es algo muy sabio y muy importante. Yo te pido que tú la bendigas, Señor. Ayúdala en esta hora, en el nombre de Jesús. Ora conmigo ya. Señor Jesús, esta mañana te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que restaures el altar de mi corazón. Quiero servirte. Señor, ayúdame. Tú eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Reanudo mi relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Le damos un aplauso al Señor?
venga, iglesia, nuestros hermanos de la música van a cantar y vamos a estar aquí en el altar. Vamos a acompañar a Jackie y vamos a acercarnos. Ella es una joven de la iglesia, pero por alguna razón estaba un poquito intermitente en su asistencia. Pero mire, gloria a Dios que el Señor esta hora tocó su corazón. Pasemos al altar unos momentos. Te adoramos, Señor. Alegre estoy. Gracias, Señor. Todo temor tú lo limpiarás, Señor. Gloria a Dios. En tu presencia mis ganancias. Sí, Señor. Gloria a Dios. Cada corona a ti la rendiré. En tu presencia y tiembla el cielo al ver tu grandeza. Y reyes se asombran de ti. En tu presencia Adore al Señor, hermano. nos consume. Sí, Señor, tu presencia, tu presencia, tu presencia. En tu presencia Gloria a Dios. el cielo